Hola alumnas y alumnos, hoy vamos a trabajar con el tema interés compuesto, que es el tema de la unidad 5 de la materia matemática aplicada. Diversas transacciones financieras y bancarias, como plazos fijos, solicitudes de préstamos en financieras, se rigen a través del interés compuesto, que tiene la característica de ser una función exponencial. Es por eso que ya no vemos este tema dentro de la unidad 4, que eran aplicaciones de la función lineal, sino que esto, más allá que comparte un montón de conceptos con el interés simple, se comporta de una forma distinta. En el interés compuesto, un capital, que vamos a llamar capital inicial, se utiliza para generar un beneficio que se llama interés. Los intereses producidos, que dependen de una serie de factores, aumentan en cada periodo de la transacción, y esto es porque a medida que se generan estos intereses, los mismos se van adicionando al capital que los ha generado para que en los siguientes periodos se produzcan intereses mayores. Entonces, en los cálculos vamos a incorporar un nuevo concepto que se llama periodo de capitalización, que determina cada cuánto tiempo se capitalizarán los intereses producidos. Capitalizar intereses resulta en un monto mayor que si fuesen intereses simples, manteniendo constante todas las variables que veníamos trabajando en interés simple. A menor periodo de capitalización, o sea, mientras más rápido se capitalicen los intereses, mayor será el monto final, manteniendo constante todas las variables de las fórmulas de monto, que es el capital, la tasa y el plazo. Los objetivos de esta clase tienen que ver con comprender cómo se rige el interés compuesto, que podamos aplicar la fórmula de monto en el interés compuesto, que podamos despejar las distintas variables de la fórmula de monto y que podamos comprender y analizar las tasas equivalentes y la tasa efectiva anual. Los contenidos entonces tienen que ver con desarrollar las características básicas del interés compuesto y ver cuál es su mayor diferencia con el interés simple en la hora de hacer los cálculos. Vamos a trabajar con la fórmula de monto, vamos a aplicar periodos de capitalización en esta fórmula, vamos a despejar distintas variables a partir de la fórmula de monto y a calcular esas tasas equivalentes y la tasa efectiva anual. En el interés compuesto, cuando se solicita un préstamo, se presta un capital a una entidad financiera, el monto final va a depender de una serie de factores como ocurría con el interés simple. Estos factores son el capital inicial, que es la cantidad de dinero que se presta o que se invierte en una transacción. Sabemos que a medida que aumenta el capital inicial, mayor será el monto a devolver. Con respecto del plazo, el plazo es la duración de la transacción y también se mantiene constante el hecho de que cuanto mayor sea el plazo de una transacción, mayor será el monto a devolver. Con respecto de la tasa de interés, esta especifica la cantidad de capital a pagar por unidad de tiempo. También, a medida que aumente la tasa de interés, mayor será el monto a devolver. Y aparece un nuevo concepto que es el concepto de periodo de capitalización, denominado con una letra P minúscula. Especifica la cantidad de veces que se capitalizarán los intereses en una unidad en la que está expresado el plazo. Cuanto menor sea el periodo de capitalización, mayor será el monto a devolver. ¿Qué significa? Que a medida que más rápidamente se empleen los intereses para incorporarlos al capital que los ha generado y así producir nuevos intereses, mayor será el monto a devolver. Vamos a comparar dos situaciones, una calculada a interés simple y otra calculada a interés compuesto para que veamos las diferencias. El ejemplo dice así: calcula el monto anual acumulado de una inversión de 700.000 pesos a una tasa de interés del 30% anual durante 5 años. Grafica el monto que se va obteniendo en función de los años transcurridos. Entonces, esta primera situación la vamos a resolver con
el interés simple, empleando su fórmula de monto, como bien la conocemos a partir de la unidad 4. Conocemos entre los datos que el capital inicial son esos 700.000 pesos, que la tasa de interés es del 30% anual, que la vamos a expresar en forma decimal para incorporarla en la fórmula. Entonces, el capital acumulado al momento cero es el capital inicial por 1 más la tasa por el tiempo transcurrido, que es 0. Como el tiempo es 0, este producto se vuelve 0, entonces 1 más 0 es 1 y 1 por 700.000 es 700.000. O sea, el monto acumulado al momento 0 es el capital inicial, es igual al capital inicial. El monto al cabo de un año es multiplicar ese capital inicial por un factor que va a ser la suma entre el 1 más la tasa de interés por un año, que es lo que ha transcurrido. Entonces, al cabo de un año voy a obtener un monto de 910.000 pesos. O sea, se han producido 210.000 pesos de intereses y he encontrado este nuevo monto. Al cabo de 2 años, ¿cómo lo encuentro al monto? Vuelvo a multiplicar el capital inicial por 1 más la tasa por ahora 2, porque han transcurrido 2 años y yo obtengo este nuevo monto, que es 210.000 pesos mayor que el anterior. Para calcular el monto del tercer año hago lo mismo, solamente que ahora n vale 3 y obtengo este nuevo monto, también 210.000 pesos mayor que el anterior. Al cabo de 4 años obtengo este nuevo monto y al cabo de 5 años obtengo ese último monto de 1.750.000 pesos. Ahora bien, hemos encontrado los distintos montos al cabo de los años transcurridos y si graficamos esta situación señalando en el eje X el tiempo, en el eje Y el monto acumulado, vemos que comienza en 700.000 y va aumentando en forma gradual y siempre constante. Es por eso que en el interés simple obtenemos esta línea recta, es una función lineal. Ahora bien, veamos la misma situación, pero calculada a través del interés compuesto. Es el mismo enunciado y nos está diciendo que la capitalización es anual. ¿Qué significa? Que durante un año ese capital se va a estar trabajando, va a estar produciendo intereses y cuando haya transcurrido la totalidad del primer año, esos intereses producidos se van a incorporar al capital y durante el segundo año los nuevos intereses que se produzcan se van a calcular en base a los intereses al final del primer año. Y así sucesivamente. Vamos a deducir a partir de este ejemplo práctico cuál es la fórmula de monto en interés compuesto. Vamos a deducir esa fórmula comenzando con la lógica del interés simple. Volvemos a comenzar del mismo capital inicial, con la misma tasa. Al momento cero, el monto acumulado es igual al capital inicial. Y al cabo de un año, que todavía los intereses, digamos, se han estado produciendo, pero todavía no los he incorporado al capital, voy a obtener un monto que es el mismo que habíamos encontrado para el cálculo con interés simple. Pero ahora bien, para encontrar el monto del segundo año, lo que vamos a hacer es incorporar el monto del primer año en la fórmula de monto en interés simple y sabemos que este monto, que ahora es de 910.000 pesos, va a ser el capital inicial del nuevo año en la transacción y ese monto va a estar regido por esa tasa del 0.3 por un año, que es lo que va a transcurrir en transformarse y en ir trabajando ese monto de 910.000 pesos. Entonces, al producir
y al hacer esa fórmula nos da este nuevo monto acumulado al cabo de 2 años. ¿Cómo es esta fórmula de monto al cabo de 2 años? El monto al cabo de 2 años podemos observar que surge de multiplicar 1 más la tasa de interés por el capital al cabo de un año. Pero capital al cabo de un año lo habíamos encontrado al multiplicar el capital inicial, esos 700.000, por 1 más la tasa de interés. Entonces puedo reemplazar en esta igualdad, en esta fórmula, a capital del primer año por su equivalencia, que es capital inicial por 1 más i. Entonces reemplazo y obtengo esta otra formulita. Y acá tengo dos potencias que tienen la misma base, dos expresiones algebraicas, que es 1 más i, que están multiplicando entre sí, entonces puedo aplicar la primera propiedad de la potenciación y sumo sus exponentes. Como no los veo, sé que hay un 1 para el primer término, hay un 1 en el segundo término, entonces lo sumo y decir esto es lo mismo a decir esto de acá abajo. Entonces, el monto al cabo de 2 años lo encuentro multiplicando el monto inicial por 1 más i elevado a la potencia 2. ¿Cómo encuentro el capital del tercer año? Bueno, el capital del tercer año lo puedo encontrar empleando y calculando el producto entre el capital acumulado del segundo año, que era 1.183.000 pesos, multiplicado de vuelta por 1 más 0,3, que es la tasa, por 1 porque es de nuevo un año. Quiero calcular cuánto se produce entre el año 2 y el año 3, por eso n vuelve a ser 1. Y me da 1.537.900 pesos. Ahora bien, ¿cómo lo encontré a ese nuevo monto al cabo de 3 años transcurridos? Lo he encontrado al multiplicar el monto del segundo año por 1 más la tasa. Y el monto del segundo año, podíamos observar anteriormente, que era igual a esta expresión, a capital inicial por 1 más i elevado al cuadrado. Entonces voy a reemplazar en esta formulita a monto del segundo año por su equivalencia. Bajo entonces acá, esta primera parte de la igualdad es la equivalencia de capital 2, bajo 1 más i, y ahora de vuelta tengo dos potencias que tienen la misma base, que es 1 más i, que están multiplicando, vuelvo a aplicar la primera propiedad de la potenciación y puedo sumar sus exponentes, que es el 2 y el 1. Quiere decir que el monto al cabo de 3 años va a ser igual a monto inicial por 1 más la tasa elevada al tiempo n, o al cubo en este caso. ¿Cómo calculo el monto del cuarto año? Bueno, el monto del cuarto año también podemos ir deduciendo que lo puedo encontrar incorporando en la fórmula el monto del tercer año, 1.537.900 pesos. De vuelta va a estar sometido durante un año a una tasa del 0.3. Esto me da un nuevo monto de 1.999.270 pesos. Ahora bien, ¿cómo lo encontré a ese nuevo monto del cuarto año? Lo encontré al multiplicar el monto del tercer año por 1 más la tasa. Y monto del tercer año era lo mismo que esta igualdad. Entonces puedo reemplazar a monto del tercer año por esa igualdad, bajo 1 más i, vuelvo a aplicar la primera propiedad de la potenciación, sumo los exponentes y me da que el monto del cuarto año es el capital inicial por 1 más i elevado a la cuarta. O sea, ¿qué es lo que venimos haciendo? Venimos aplicando esta formulita, que es que el monto al cabo de un tiempo n es igual al capital inicial por 1 más la tasa, todo este segundo factor elevado a la potencia n, o sea, al plazo. Esta es la fórmula del interés compuesto, la fórmula más sencilla.
Nos falta incorporar un concepto que es periodo de capitalización, pero esto ya es interés compuesto. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo y ya empleando la fórmula que encontramos de interés compuesto, directamente encontramos los distintos montos. El monto acumulado al cabo del momento cero es igual al capital inicial, y esto es porque una potencia elevada al exponente cero me da como resultado 1, y 1 por 700.000 es 700.000. Entonces el monto al cabo o al momento inicial coincide con el capital inicial. El monto al cabo de un año, entonces aplico la fórmula, ahora n no multiplica con respecto a la tasa, sino que está en el exponente. Y vemos que el monto al cabo de un año coincide con el caso del interés simple, porque hasta ese momento los intereses no se habían empleado. El monto al cabo de 2 años, aplico la formulita, ahora n queda de vuelta ahí en el exponente, es un 2, y voy obteniendo los distintos montos aplicando la fórmula de monto en interés compuesto. Si graficamos en los ejes cartesianos el monto acumulado en función del tiempo, nos va a dar una gráfica que tiene esta forma. Arranca al igual que el interés simple en 700.000. El primer punto coincide con respecto del interés simple, que es 910.000 pesos, pero a partir de acá se vuelve una función exponencial. Como se van empleando los intereses al cabo de un año, por cada año que transcurre esos intereses se incorporan al capital, entonces esto empieza a crecer cada vez más. En esta tablita lo que observamos es, a partir de la situación vista, cómo son los montos en el cálculo del interés simple y en el cálculo del interés compuesto. Vemos que en el momento 0 el monto es el mismo, en el momento 1 al cabo de un año el monto es el mismo, pero empieza a diferenciarse al cabo de 2, 3, 4 y 5 años, siendo mayor el interés compuesto, y esta diferencia se va acrecentando a medida que transcurre el tiempo. Si graficamos ambas funciones en un mismo gráfico, justamente se puede apreciar que ambas líneas se van cada vez distanciando más a medida que transcurren los años. Entonces, las particularidades del interés simple es que los intereses que se producen son constantes en todos los periodos, por lo tanto se obtiene una función lineal. Mientras que en el interés compuesto los intereses que se producen aumentan periodo a periodo, por lo tanto la función que se obtiene es una función exponencial. El monto en interés compuesto es el valor acumulado más los intereses, también lo vamos a denominar como una letra C sub n. Si se solicitó un préstamo es la cantidad de dinero a devolver, y si se realizó una inversión es la cantidad de dinero con la que se contará al final de la transacción. Esa es la fórmula de monto, la fórmula simple. Y en las distintas situaciones planteadas, problemas que nos podemos llegar a encontrar en la cotidianidad, vamos a tener una incógnita que puede ser cualquiera de las variables involucradas en la fórmula. Entonces vamos a tener que poder despejar alguna de estas variables de esta formulita. Si queremos despejar el capital inicial a partir de la fórmula de monto, simplemente lo que tenemos que hacer es todo este término 1 más i que está elevado a la n y que multiplica con respecto al capital inicial puede pasar al otro lado dividiendo, y ya pude despejar de esa manera capital inicial si es lo que debería hallar. Claramente, como ocurría con interés simple, el plazo y la tasa tienen que estar expresados en el mismo periodo, tienen que ser compatibles. ¿Qué pasa si quiero despejar la tasa de interés a partir de la fórmula de monto? Lo primero que voy a hacer es llevar el capital inicial que multiplica con todo ese término al otro lado dividiendo. A continuación voy a llevar
n, que es el exponente de esta potencia, al otro lado como el índice de la raíz. Y finalmente 1, que suma con respecto de la tasa, va a pasar al otro lado restando. Y de esa forma también despejé la tasa de interés. La tasa de interés, que está referida a algún periodo de tiempo, va a estar expresada en la misma unidad en la que está expresado el plazo, o sea, n. Si n son años, la tasa será anual. Si n son bimestres, la tasa será bimestral. Ahora bien, si queremos despejar n, que n se encuentra en el exponente dentro de la fórmula y si fuese la incógnita, para que n nos quede en el numerador y n sea igual a algo, es que tenemos que aplicar logaritmo. Vamos a ver cómo aplicamos logaritmo para despejar n. Y para ver cómo aplicar logaritmo, tenemos que entender el concepto de logaritmo o recordarlo. Seguramente ya lo hemos visto, pero capaz que no lo usamos en la cotidianidad, así que vamos a recordar de qué se trataba. Si b es un número tal que sea mayor a 0 y distinto de 1, se define el logaritmo en base b de un número a de la siguiente manera. Entonces, el logaritmo de en base b de a va a ser un número si b elevado a ese número me da a. Logaritmo en base b de a también se puede escribir, es lo mismo a decir logaritmo de a dividido logaritmo de b. b es la base del logaritmo, a es el argumento y esto se lee logaritmo en base b de a. Y es decir, el logaritmo de un número, el logaritmo de a, que es el argumento, es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé dicho número, el argumento. Vamos a verlo con un ejemplo que seguramente se entiende mejor. Logaritmo en base 3 de 9 es un número que por ahora desconocemos. Pero la solución y la forma de hallar ese número es pensar a qué número tengo que elevar la base del logaritmo, la base es 3, para que nos dé el argumento. El argumento es el 9. Entonces, 3 elevado a qué número me da 9. Y bueno, 3 elevado al cuadrado me da 9. Entonces, el logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque esa base del logaritmo, que es 3 elevado a la potencia 2, me da el argumento del logaritmo, que es 9. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar en base a esta propiedad y a este cambio de escala, que es lo que hacen los logaritmos, n, que es el plazo? Primero lo que vamos a hacer es llevar el capital inicial que multiplica con respecto de ese segundo término al otro lado dividiendo. Considerando lo que veíamos acá arriba, vemos que x es el número que tengo en el exponente y que después me aparece en el numerador. Entonces, ¿quién es el número en la formulita que tengo en el exponente y que necesito llevar al numerador? Es n. La base del logaritmo, que era b, es la base de esa potencia a la que tengo que elevar x para obtener el argumento. Entonces, ¿quién es la base de ese número que está como exponente? Y es 1 más i. Y esto, b elevado a la x es igual a a. ¿Quién está del otro lado de esta igualdad? Y del otro lado de la igualdad tengo a monto sobre capital inicial. Entonces, siguiendo esta misma lógica, esto se resuelve
bajando el exponente al numerador y va a ser igual a logaritmo de a, o sea, logaritmo de lo que tengo del otro lado de la igualdad, o sea, el logaritmo de monto sobre capital inicial, dividido logaritmo de b. ¿Quién era b? Era 1 más i. Entonces, 1 más i es lo que me queda en el denominador. De esta forma es que se despeja n, que es el plazo. Entonces, bajo el exponente al numerador, llevo 1 más i al otro lado, dividiendo, aplicando logaritmo tanto al numerador como al denominador. N va a estar expresada en una unidad de medida que va a ser igual a la unidad de medida en la que esté expresada la tasa de interés. Si la tasa de interés es trimestral, N serán trimestres. Si la tasa de interés es semanal, N será semanas cuando encuentre el resultado. Por último, vamos a incorporar este concepto de periodo de capitalización. Si la tasa de interés está expresada en un periodo superior a la cantidad de veces que capitaliza, entonces vamos a ajustar la fórmula de monto en interés compuesto, adicionándole un término que se denomina P, que es el periodo de capitalización. Lo que vamos a hacer es, manteniendo la misma fórmula que teníamos antes, a dividir la tasa de interés por P y a multiplicar N, que es el plazo, por P. Esta es la fórmula completa del interés compuesto. A veces P va a valer 1 y vamos a volver como a la fórmula que teníamos antes, pero muchas otras veces, y la mayoría de las veces, esa P va a ser distinta de 1, entonces vamos a usar la fórmula completa siempre para encontrar el monto, cualquiera de estas variables en el interés compuesto. ¿Qué es P? Esto, periodo de capitalización. Es la cantidad de periodos de capitalización que hay en una unidad en la que está expresado el plazo. O sea, en una unidad del plazo, ¿cuántas veces voy a capitalizar los intereses? O sea, voy a incorporarlo al capital para producir nuevos intereses. Por ejemplo, si la tasa de interés es anual y tengo el tiempo expresado en años, y me dice que esa tasa capitaliza semestralmente, entonces el valor de P va a ser 2, porque hay 2 semestres en una unidad de tiempo, o sea, en un año. Si la tasa de interés es anual, voy a tener el tiempo expresado en año, y me dice que esa tasa capitaliza semanalmente, entonces P va a ser 52, porque en una unidad del plazo, que es año, hay 52 semanas. Si la tasa de interés es cuatrimestral, voy a tener el tiempo expresado en cuatrimestres. Y me dice que esa tasa capitaliza mensualmente, entonces P va a ser 4, porque en una unidad de tiempo, en un cuatrimestre, hay 4 meses. Va a capitalizar 4 veces. Si la tasa de interés es mensual, tengo el tiempo expresado en meses, y me dice que esa tasa capitaliza semanalmente, entonces P en este caso va a ser 4, porque en una unidad del plazo, en un mes, hay 4 semanas. Entonces siempre tengo que pensar que el periodo de capitalización es cuántas veces se va a capitalizar los intereses en una unidad de medida del tiempo. Último ejemplo, si la tasa de interés es mensual y nos dice que capitaliza diariamente, entonces P va a ser 30, porque en un mes hay 30 días. Va a capitalizar 30 veces. Vamos a aplicar este concepto en una situación práctica, que dice así.
en cuánto tiempo se liquidará un contrato de 1.750.000 pesos con intereses del 24,96% compuesto por quincenas y un pago final de 3 millones. Entonces, vamos a encontrar y a identificar los datos. La tasa de interés es del 24,96%. Como no especifica la unidad de medida, tenemos que recordar que entonces es anual. Entonces, si la tasa es anual, el tiempo que yo voy a encontrar cuando despeje n en la fórmula va a ser años, y en un año hay 24 quincenas. Entonces, P va a ser igual a 24. Esta tasa de capitalización compuesta por quincenas es justamente esto, que me diga compuesta por quincenas significa que capitaliza quincenalmente. Bueno, el capital inicial es 1.750.000, el monto es 3 millones y N es la incógnita, que si empleamos entonces la tasa anual con la P de 24, cuando yo despeje N serán años. Tenemos la fórmula de monto, reemplazamos los datos que conocemos, el del de monto, el de capital inicial, el de la tasa y el de P. Y voy haciendo los cálculos. Puedo llevar 1.750.000 al otro lado dividiendo con respecto al monto y a su vez puedo resolver lo que está dentro del paréntesis. 0,2496 dividido 24 me da 0,0104. Luego sumo 1 más ese valor decimal y hago el cociente del otro lado, esa división entre el monto y el capital inicial. Acá es el momento de aplicar logaritmo. ¿Qué dijimos? Vamos a bajar ese exponente que es n24 al numerador. Vamos a llevar este factor al otro lado dividiendo, aplicando logaritmo tanto al numerador como al denominador. Lo aplicamos, hacemos el cálculo, esto nos da 52,09 y finalmente llevamos 24 que que multiplica con respecto del plazo al otro lado dividiendo. Y esto nos da 2,17 años. El tiempo está en años porque la tasa de interés era anual y esta P hacía referencia a cuántas veces capitaliza en un año. La interpretación entonces es que se requieren de 2,17 años para que 1.750.000 pesos se conviertan en 3 millones de pesos a una tasa del 24,96% anual, compuesta o capitalizable quincenalmente. Vamos a ver otro concepto que es el de tasas equivalentes. Tasas equivalentes en el interés compuesto son diferentes tasas de interés, pero que aplicadas sobre un mismo capital y durante un mismo periodo de tiempo generan el mismo monto final, aunque tengan diferentes periodos de capitalización. Por eso son equivalentes, porque generan el mismo monto. ¿Por qué nos sirve calcular tasas equivalentes? Nos permite comparar préstamos o inversiones que tienen distintas frecuencias de capitalización, permite unificar tasas en estudios y nos permite evitar errores cuando tomamos decisiones financieras con tasas que están referidas con distintas formas de capitalización. Vamos a ver cómo encontrar una tasa equivalente. ¿Cuál es la tasa de interés anual capitalizable por bimestre, que es equivalente a una tasa del 27% anual capitalizable por cuatrimestre? Entonces tenemos una tasa 1, que es la incógnita. Sé que esta incógnita, que es lo que yo quiero encontrar, una tasa de interés, es una tasa que capitaliza en forma bimestral. Entonces, como la tasa es anual, tengo que pensar que en un año tengo 6 bimestres.
Entonces esa tasa 1, que es la incógnita, tiene una P igual a 6. Mientras que la otra tasa, que es la que tengo todos los datos, capitaliza en forma cuatrimestral. Entonces su P es igual a 3 porque hay 3 cuatrimestres en un año y la tasa es del 27%. Si quisiera calcular el monto a partir de esta segunda tasa, voy a aplicar la fórmula de monto con todos los datos que conozco. Pero para hallar la tasa equivalente tenemos que considerar que para que la tasa incógnita sea equivalente a la tasa en la que tengo todos los datos, es que tienen que producir el mismo monto. O sea, el monto de la tasa 1 tiene que ser igual al monto de la tasa 2. Monto de la tasa 1 es igual a esta expresión y monto de la tasa 2 es igual a esta expresión. Entonces puedo reemplazar esas expresiones en la igualdad de montos. Ahora bien, para que sean comparables los montos, se debe considerar que en ambas situaciones se tiene que invertir el mismo capital y el plazo de la transacción tiene que ser la misma. Si capital inicial es igual a ambos lados de la igualdad y n es igual a ambos lados de la igualdad, entonces podría cancelar esos términos dentro de la igualdad y no va a cambiar el resultado final. Entonces, cancelo capital inicial con capital inicial, n, y me va a quedar una expresión matemática o una ecuación en la que tengo una sola incógnita, que es la tasa de interés con capitalización bimestral. De esta igualdad podemos deducir la fórmula de tasas equivalentes. La fórmula de tasas equivalentes tiene esta formulita, entonces es como la segunda parte de la fórmula de monto, solamente que no tiene ni el capital inicial ni n, porque es lo que se tiene que sí o sí igualar para que sean comparables las tasas de interés. Claramente en esta igualdad tengo que tener completa una de las partes de la igualdad y de la otra voy a tener una incógnita, que es la tasa. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, partiendo de la igualdad que nos había quedado, nos queda esta incógnita que es la tasa de interés con capitalización bimestral, que nos tiene que dar igual a una tasa de interés del 0,27, pero que capitaliza cuatrimestralmente. Entonces, voy resolviendo. Como tengo todos los datos del lado derecho de la igualdad, voy resolviendo. Primero haciendo el cociente de 0,27 con respecto de 3, esto nos da 0,09, luego sumo el 1, esto me da 1,09, esto lo elevo al cubo, esto me da 1,295, y a partir de este momento voy pasando los distintos términos a medida que puedo del lado izquierdo hacia el lado derecho en este caso. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? 6, que es el exponente de la potencia, va a pasar al otro lado como una raíz sexta de ese número. Luego voy a pasar el 1, que está sumando, al otro lado restando con respecto a ese término. Y finalmente voy a pasar el 6, que divide al otro lado multiplicando. Y encuentro que la tasa es del 0,2641, que multiplicándola por 100 la puedo expresar en forma porcentual, o sea, del 26,41%. Entonces, decir una tasa de interés del 27% anual compuesta por cuatrimestres es equivalente a una tasa de interés del 26,41% anual compuesta por bimestres. Podemos apreciar que para que estas dos tasas sean equivalentes es que esta tasa, la que nosotros encontramos, es menor
a la que teníamos, de la que teníamos el dato, porque su periodo de capitalización es menor. Entonces, esta segunda tasa es más eficiente a la hora de hacer trabajar los intereses. Entonces, para compensar esa mayor eficiencia con respecto de la otra tasa, que es más lenta en utilizar los intereses, es que tiene que ser menor a la anterior. Último tema. Tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual, que se suele denominar como TEA, es una tasa de interés compuesta que capitaliza anualmente. Entonces es una tasa anual que capitaliza una vez al año, entonces su P es igual a 1. Usualmente la podemos llegar a encontrar como una E minúscula o a veces como TEA. ¿Por qué es importante encontrar o conocer la tasa efectiva anual? Porque nos permite comparar préstamos o inversiones que tienen distintas formas de capitalización, muestra el costo o rendimiento real anual, es más representativa que una tasa nominal, o sea, las tasas que tienen distintas formas de capitalización. Y en muchos productos financieros es obligatorio que las entidades financieras informen la TEA para que el consumidor conozca cuál es el costo total. De hecho, si ustedes por ahí ven un resumen de una tarjeta, van a ver que se informa en la letra chica muchas veces, pero se informa cuál es la TEA a la que están sujetos, por ejemplo, los intereses en caso de que no se pague a término el monto de la tarjeta. ¿Cómo se calcula una tasa efectiva anual? Bueno, partiendo de la formulita que vimos de tasas equivalentes, podemos pensar que la tasa efectiva anual, que la denominamos con una E minúscula, es una tasa que tiene una P igual a 1. Entonces, a un lado de esta igualdad, vamos a reemplazar esa I por la E, y sabemos que si es una E, una tasa efectiva anual, su P es igual a 1. Pero E dividido 1 es E, y todo este término elevado a la 1 no cambia, es todo ese término. Entonces podemos no escribir tanto el 1 del denominador de la E ni este exponente. Entonces nos queda de esta manera esa igualdad. Finalmente, para encontrar y despejar la tasa efectiva anual, simplemente vamos a llevar el 1 que suma al otro lado restando, y de esa forma encontramos la fórmula para encontrar la tasa efectiva anual. Y veamos un ejemplo. ¿Cuál es la tasa efectiva anual? Que es equivalente a una tasa de interés del 36% anual compuesta por mes. Entonces los datos es que la tasa nominal es del 36% anual, o sea del 0,36. Como es anual, en un año, esta tasa va a capitalizar 12 veces, porque hay 12 meses en un año. Lo que quiero encontrar cuál es la tasa efectiva anual. Entonces, reemplazando en la fórmula que habíamos visto recién, tenemos esta tasa del 0,36 con capitalización mensual y resuelvo. Primero divido 0,36 con respecto de 12. Esto me da 0,03. Le sumo el 1. Ese factor lo elevo a la potencia 12. Y finalmente hago la resta con respecto del 1. Y esto me da del 0,4257, que si lo quiero expresar en forma porcentual lo multiplico por 100. Y acá nos da entonces que una tasa de interés del 36% anual con capitalización mensual es equivalente a una tasa efectiva anual del 42,57%. Para que esta tasa efectiva anual sea equivalente a la anterior, tiene que ser sustancialmente mayor, porque capitaliza una sola vez, mientras que esta tasa del 36% capitaliza muchas más veces. Entonces, para mantener la igualdad es que tiene que ser mayor a la que capitaliza mensualmente. Bueno, muchas gracias por su atención.